Comunidades de aprendizaje. Grupos interactivos, interacción y aprendizaje. Hola, ¿cómo estás? Ya sabemos cómo funciona un grupo interactivo, ¿no es cierto? En esta clase vamos a entender por qué esta práctica potencia los aprendizajes y favorece la convivencia entre todos. Ya debes haber leído, o por lo menos oído hablar de Vygotsky, ¿no es así? Es un autor de referencia para los trabajos en comunidades de aprendizaje y su concepto de zona de desarrollo próximo nos ayuda a comprender por qué en los grupos interactivos las interacciones se ven favorecidas y potencian los aprendizajes de todos los estudiantes. Vamos a entender un poco más sobre las contribuciones de la teoría de Vygotsky para el proyecto Comunidades de Aprendizaje. Según el autor, el desarrollo cognitivo de una persona se da por medio de la interacción social, o sea, de su interacción con otros individuos y con el entorno. Es a través de la participación en actividades culturales orientadas por personas adultas y compañeros más experimentados que los estudiantes interiorizan los instrumentos necesarios para pensar y aproximarse a la resolución de un problema de manera más madura de lo que harían si estuvieran solos. En su concepto de zona de desarrollo próximo, Vygotsky propone algunas definiciones sobre el desarrollo del aprendizaje. Veamos. Nivel de desarrollo real. Lo que los estudiantes ya saben hacer sin la ayuda de alguien más experimentado. Nivel de desarrollo potencial. Aquello que el estudiante está en vías de hacer solo, pero que en aquel momento solo lo consigue con la orientación de otros. La distancia entre estos dos niveles es lo que llamamos zona de desarrollo próximo. Y para entender mejor cómo este concepto fundamenta a la práctica de los grupos interactivos, vamos a analizar las tres principales características que potencian estas interacciones. Las actividades planificadas por el profesor, las agrupaciones heterogéneas y la presencia de un voluntario en cada grupo. Vamos a ver. Actividades planificadas o seleccionadas por el profesor. Como vimos en la primera clase de este módulo, una función importante del profesor en los grupos interactivos es la selección de las actividades que serán trabajadas en los grupos. Es importante que el profesor busque actividades que posibiliten que sus estudiantes puedan hacer uso de herramientas y saberes que ya poseen para conseguir resolverlas, ya sea solos o con la ayuda de un compañero del grupo. Por ejemplo, en una clase de nivel inicial, el profesor puede seleccionar diferentes juegos que los niños ya conocen, pero que no todos consiguen jugar solos. Así, la propia actividad propuesta favorece la interacción entre los estudiantes. Una vez que en cada grupo haya uno o más estudiantes que ya conocen las reglas del juego, podrá ayudar a los demás a conocerlas y a jugar con autonomía. Lo mismo acontece para la enseñanza primaria y secundaria. Es preciso que el profesor garantice que las herramientas necesarias para la realización de las actividades hayan sido trabajadas anteriormente en el aula. Con estudiantes entre 6 y 7 años, por ejemplo, es posible proponer actividades de comprensión oral y escrita, como lectura de un texto, escritura de un listado de palabras y juegos de lenguaje. Lo importante es que todas las propuestas envuelvan el uso de contenidos y habilidades que ya hayan sido trabajadas en otros momentos con la ayuda del profesor y que en los grupos interactivos puedan accionar lo que ya saben, interactuar entre sí y entonces realizar las actividades propuestas. Vale destacar que el criterio fundamental para seleccionar buenas actividades para ofrecer en los grupos interactivos es que pongan de manifiesto contenidos y habilidades escolares esenciales para la inclusión en la sociedad actual. Grupos heterogéneos. Otra característica importante que vimos en la primera clase de este módulo es separar a los estudiantes en grupos heterogéneos. Basándose de la teoría en la práctica, Vygotsky dice que cuanto mayor es la diversidad, mayor será la riqueza de las interacciones y, consecuentemente, mayores y mejores serán los aprendizajes.
no solo de los estudiantes que presenten alguna dificultad en el aprendizaje, sino también de los que ya saben realizarlo solos. Eso es porque cuando sabemos algo y se lo tenemos que explicar a otra persona, es necesario hacer un ejercicio en nuestra mente para reorganizar el pensamiento y estructurar nuestra habla. Y al realizar esto, aprendemos más y mejor, porque además de saber, sabemos explicar. Pero, ¿por qué esta diversidad favorece el aprendizaje? Cuando estamos delante de un desafío para ser resuelto entre pares, los estudiantes pueden poner en juego todo lo que saben para resolver los problemas y cuentan con la ayuda de los compañeros más experimentados para avanzar en su aprendizaje. Además de esto, al intercambiar diferentes puntos de vista sobre la resolución del problema, se hace necesario argumentar, explicar y con eso se aprende más. Cuando partimos del presupuesto de que todos los estudiantes pueden aprender y respetamos las diferencias humanas, garantizamos que todos tengan acceso a los mismos conocimientos y que aquellos con más dificultades tengan otras oportunidades de aprender con las nuevas y diversas interacciones que acontecen en la actividad. Recuerda, para potenciar las interacciones y consecuentemente el aprendizaje, el primer criterio a ser considerado en la formación de los grupos es la variación de la competencia y del ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Presencia de un voluntario en cada grupo. El voluntario es una persona más del grupo y su presencia tiene como objetivo promover las interacciones entre los estudiantes. Muchas veces nuestra sensación es que cuando organizamos a nuestros estudiantes en grupos, ellos van a jugar más de lo que a realizar la actividad, ¿no es cierto? Pero cuando colocamos un adulto voluntario en cada grupo con el papel de ayudar en la organización y favorecer que todos interactúen en la realización de la propuesta, aseguramos la participación activa de todos los estudiantes. El voluntario que participa de los grupos interactivos no es un profesor más o algún educador en el aula. Por el contrario, puede ser una mamá, una abuela, un vecino de la escuela, un estudiante universitario o un profesor de la escuela que se encuentra fuera de su horario de trabajo. Su papel es motivar a que los estudiantes se ayuden en la resolución de las actividades, que utilicen bien el tiempo y que se respeten. Cuando aparecen dudas de contenidos, se llama al profesor y es él quien las aclara. Vamos a tomar de ejemplo un grupo interactivo de matemática que se formó en un aula con estudiantes entre 6 y 7 años. En uno de los grupos, la voluntaria era una abuela que nunca había ido a la escuela y no era alfabetizada. Al principio, los estudiantes comenzaron a resolver el problema propuesto individualmente. Luego, la abuela percibió que uno de los estudiantes estaba muy nervioso y solo miraba la hoja de papel. Ella entonces le preguntó si quería ayuda y quién del grupo lo podría ayudar. Uno de los niños que ya había terminado se ofreció e hizo nuevamente el ejercicio, ahora explicando cada parte para que su compañero pudiese aprender. Espero que pongas en práctica lo que aprendimos y que estimules más todavía las interacciones en tus clases para que todos puedan aprender cada vez más. Hasta la próxima.